Y bueno, pues la competencia, aunque ya hemos visto elementos de la misma en otros capítulos, la vamos a trabajar más específicamente a partir de las estrategias que las empresas pueden definir e implementar para hacer frente a sus competidores. Bueno, en ese sentido, pues empecé la sesión con este chiste medio malón, pero que nos da cuenta lo que significa una mercadotecnia centrada en el cliente, ¿sí? ¿Qué quiere decir una mercadotecnia centrada en el cliente, Claudia? ¿No tenemos a Claudia? Aquí estoy, profesora. Ah, ¿qué Que es? se enfoca en satisfacer las necesidades y deseos de los clientes. Y en ese sentido, el producto se tiene que ir adaptando constantemente a lo que el cliente requiera, ¿no? En ese sentido, digamos, los enfoques más novedosos incluso van más allá porque han vuelto al cliente parte del diseño del producto, ¿no? Y pues ya veíamos experiencias al respecto, ¿no? Y bueno, en este capítulo de Kotler y Keller, los autores básicamente lo que quieren es responder a estas 5 preguntas. Y a mí me gustaría empezar precisamente preguntándoselas a ustedes. Y la primera que haría, pues es la número 1. Desde su punto de vista y a partir de la lectura que hicieron del capítulo 11, ¿qué pueden ustedes recomendar para una empresa como la suya quizá, que quiere expandir su mercado total? Los autores nos dan elementos muy precisos para ello. ¿Alguno de ustedes recuerda qué señalan al respecto? Ah, no sé si, bueno, es que no levanté la mano. No importa, Jessica, adelante. Ok. Bueno, los autores mencionaban que podrían existir 3 estrategias para la expansión del mercado. Podría ser por penetración del mercado, que es cómo identificar qué personas están dispuestas a utilizar nuestro producto. Otro que sería hacerlo por segmento de mercado o por expansión geográfica. En el caso de Grupo Verdes, que es mi empresa, yo creo que tenemos que enfocarnos en el segmento de mercado en el segmento de mercado para llegar hacia las generaciones más jóvenes. Por ejemplo, sí, esa podría ser una buena estrategia. Si me hacen favor de pensar en las siguientes 4 preguntas, por favor, y me dan 3 minutos, ahorita vuelvo. Pero yo no puedo atenderlo ahorita porque estoy en plena cosa. ¿Listos? ¿Quién quiere responder la segunda? ¿Qué deben hacer las empresas retadoras para atacar a los líderes del mercado? ¿Nadie? ¿Sí recuerdan qué es una empresa retadora? A ver, Alejandra, ¿qué es una empresa retadora? Ay, estoy intentando acordarme. A ver, Juan Manuel.
Sí, profesora. Bueno, en mis palabras, las empresas retadoras son aquellas empresas pequeñas que obviamente no tienen gran participación en el mercado y como pues su nombre lo dice, retan a a las grandes empresas que ya están posicionadas y que tienen un amplio, pues están muy expandidas en el mercado. En el libro nos mencionan que primero estas empresas retadoras necesitan definir el objetivo estratégico y deben de identificar a qué oponente van a atacar o qué oponente van a comenzar a implementar sus estrategias. Posteriormente, pues se selecciona una estrategia de diferentes índoles, como por ejemplo el ataque frontal, el ataque de flancos, envolvente, bypass o de guerrillas. Entonces, las empresas retadoras es como ejemplificándolo. Es por así decirlo, si estamos con Coca-Cola, Coca-Cola pues está muy establecida, es líder en el mercado y nosotros comenzamos a realizar o empezamos un proyecto de refresquera o de un nuevo refresco con las mismas características o similares, podemos comenzar a implementar algunas de otras características, como por ejemplo diferenciación, innovación o mejora del producto para comenzar a atacar estas empresas. Entonces, en estas palabras sería como que las empresas más pequeñas comenzarían a introducirse al dominio, por así decirlo, del mercado donde están presentes las grandes empresas, profesor. Gracias, Juan Manuel. Gracias por participar. Parte de lo que dices está bien, pero parte no. ¿Cuál es la parte que no? Las empresas retadoras no son empresas pequeñas. Eso es muy importante que lo puedan diferenciar, pero vamos a darle oportunidad a Eric. Gracias, profesora. Pues me parece que ya Juan definió mucho de lo que es una empresa retadora. Y pues ya solo para complementar, podría agregar que, como usted dice, no necesariamente son empresas pequeñas. Son empresas grandes con, a lo mejor con una participación un poco menor a la del mercado, ¿no? Nos decía que las empresas grandes abarcan un 40% del mercado y las demás un 30% y ya solo las pequeñas un 10%. Entonces, una empresa retadora son empresas que ofrecen productos o servicios similares a los tuyos y que pues de alguna u otra manera representan una amenaza, ¿no? Ya que tienen mucho potencial de crecimiento. Y para esto, pues las empresas líderes, como ya Juan Manuel mencionó, deben de implementar ciertas acciones para permanecer, para mantener su posición en el mercado. Así es, esto es muy importante y es importante que diferencien claramente los tipos de empresa que hay en el mercado. Obviamente, cuando estamos hablando de grupos empresariales, puede ser que una de las unidades de negocio o de los productos, de las líneas de negocio que tiene la empresa, sí tenga un liderazgo en el mercado, pero puede ser que otros no. O sea, no se comportan todos los productos de manera uniforme. Ahorita, incluso con Procter & Gamble, que es una de las grandes empresas a nivel mundial, bueno, pues no todos sus productos tienen el mismo posicionamiento en el mercado, pero es cierto. América, ¿qué quieres agregar? Pues es que realmente Eric ya logró describir más acerca de lo que es una empresa retadora, pues son las que atacan a los líderes en el mercado, son a otros competidores pues agresivamente para incrementar su participación y pues acerca de las 5 estrategias, ¿quiere que pasemos a las siguientes preguntas o le No, gustaría que las desglosara? Si quieres plantear algunas, sí, cómo no. Por ejemplo, la 3, ¿cómo pueden competir las empresas seguidoras o las especializadas? A ver, vamos con las especializadas en nicho. ¿Qué recuerdas de ello? Pues que, pues que una de las, la clave de esta estrategia es la especialización. Desarrollan ofertas que satisfacen plenamente las necesidades de un determinado grupo de consumidores. Sí, así es, América, la especialización o diferenciación orientada a un segmento o nicho. Eric, ¿qué quieres agregar sobre esto? Pues que estas empresas son las que ocupaban el 10% del mercado que las empresas grandes por lo general tienen descuidado, ¿no? Y son empresas que
como su nombre los dice, son de nicho, se dedican a atender necesidades específicas que son poco atendidas por las empresas líderes en el mercado. Así es, Eric, muchas gracias. Efectivamente, las empresas orientadas a nichos o segmentos de mercado en general son pequeñas y medianas empresas que atienden pues a segmentos pequeños geográficos, por ejemplo, o a cierto tipo de consumidores. Por ejemplo, en el caso de la cerveza Corona, pues las cervezas artesanales, y ya habíamos visto cuánto en global o en conjunto, ¿sí? Tienen del mercado, o sea, tienen una participación muy pequeña del mercado. Entre todas llegan al 10, se reparten el 10%. Ahora, uno diría, ¿el 10% es irrelevante? Claro que no. Tener un 10% del mercado entre, no sé, 100 empresas, pues es un buen negocio, ¿no? Hay que ver de qué tamaño es ese mercado. Entonces, bueno, pues estas son las preguntas que se van a tratar de responder a lo largo de este capítulo. Vamos a regresar sobre estas preguntas, pero me gustaría un poco hacer una introducción general al tema y al capítulo, ¿no? Y estos son los 5 temas que se abordan. Interrúmpanme, por favor, en cuanto tengan una pregunta o comentario, ¿no? El primero de ellas, pues lo empezamos a ver ahorita. Las estrategias competitivas para los líderes de mercado, ¿no? ¿Quiénes son los líderes de mercado? Díganme de sus empresas, ¿cuál es una empresa líder en el mercado? Corona. Corona La es un... nuestra. Sí, Corona es líder en el mercado. ¿Cuál más es líder en el mercado? Lego, ¿Cuál? Lego, Lego es líder en el mercado. ¿Quién más? Starbucks también. Starbucks es líder en el mercado. Bimbo, profe. Bimbo, por supuesto, no solamente en el mercado nacional. Bimbo tiene el 5% del mercado mundial, es una de las empresas de mayor penetración a nivel mundial, fíjense. Y obviamente, pues una estrategia de competencia para este tipo de empresas, pues es muy diferente, por ejemplo, de la que podría tener incluso la panadería La Esperanza o la panadería que está en la esquina de su casa, que son empresitas de nicho, porque La Esperanza ni siquiera hay en todo México. La Esperanza es una panadería muy del Distrito Federal. Entonces, obviamente estamos refiriéndonos a empresas de diferentes tamaños, ¿no? Con diferentes capacidades que tienen que tomar diferentes rutas, ¿no? Se abordan otras estrategias competitivas como las que mencionaban ahora, de nicho, de retadores, de seguidores, pero también una cuestión muy interesante que tenemos que abordar, que son las estrategias que se deben de tomar de manera diferenciada dependiendo si el producto es un nuevo producto en el mercado, si es un producto en declive o si es un producto que se está desarrollando en el mercado, ¿no? El manejo de la crisis de la marca y la mercadotecnia también cuando tenemos recesión económica. Por ejemplo, ahorita tenemos recesión económica. El año que entra va a ser más pronunciada. ¿Qué pueden hacer el marketing para cuando no pueden gastar, pero tienen que posicionar su marca, ¿no? Son los temas principales que se abordan en este capítulo. Y vamos a empezar un repaso muy rápido sobre las estrategias competitivas para los líderes de mercado. Como bien decían al inicio, me parece que Jessica, cuando estamos hablando de líderes de mercado, por favor, no lo olviden, estamos hablando de empresas que tienen el 40% del mercado. Las empresas que tienen más del 40% del mercado, ¿cómo se conocen? Cuando, retomando los conceptos de microeconomía, ¿cómo se conoce una empresa que tiene más del 40% del mercado? Monopolio. Así es. ¿Sí? Y si pensamos, por ejemplo, en Telcel, pues tiene mucho más que el 40%, creo que llega al 90% del mercado. Entonces, acá se pueden establecer estrategias legales para impedirles que sigan acaparando mercado, por ejemplo. Pero bueno, las empresas líderes, recuérdenlo, tienen el 40% del mercado. Las retadoras, y aquí, por ejemplo, podríamos hablar en los refrescos de cola de quién como una empresa retadora de la líder.
Pepsi y Coca-Cola se retan entre sí mismas. Coca-Cola sería el líder del mercado en refresco de cola, ¿de acuerdo? Y Pepsi sería la retadora en refresco de cola. Pepsi Cola tiene otras líneas de negocio. Por ejemplo, pocos saben que Pepsi Cola es dueña también de Quaker, la que vende avena, cereales y galletas. Y con esta línea de negocios, pues tiene liderazgo. Por eso les digo, el liderazgo del mercado no es necesariamente como un grupo o como marca. El liderazgo en el mercado ya lo vas teniendo en términos de tus productos. Pero si hablamos de refrescos de cola, pues la líder es Coca-Cola, una retadora sería Pepsi Cola y una seguidora podría ser Big Cola, por ejemplo, ¿sí? Y quizás una de nicho podría ser Pascual, ¿sí? Pero no sé si Pascual tenga refrescos de cola. ¿Tiene refrescos? Yo hasta donde sabía, me parece que es ¿cómo se llama? Un colectivo. No, no es un colectivo. Sí, No me es acuerdo qué tipo de una empresa es esta de cooperativa. Pascual, pero es una cooperativa. Sí. Sí representa un competidor directo para Coca-Cola. De hecho, había leído que lo habían intentado comprar, pero pues no habían podido. No Voy se a buscar dejó. ese informe y se los voy a compartir. Gracias, Eric. Sí, el trimestre pasado, no me recuerdo si el pasado o hace 2 trimestres, un equipo de mis alumnos, uno de ellos tenía mucha relación con esta cooperativa Pascual e hicieron su estudio de mercado de cooperativa Pascual. Y aunque fíjense, es muy exitosa en jugos sobre todo, los jugos Boeing y muchos otros jugos son muy, muy bien recibidos. En refrescos tienen problemas. ¿Por qué? Pues porque no tienen las posibilidades de entrar y de distribuir en las tienditas de abarrotes, en los Oxxos, como lo tiene la Coca-Cola o la Pepsi-Cola, que llega con sus refrigeradores y pone toda su mercancía ahí y no deja espacio para otros. Entonces, en el caso del refresco de cola, podríamos decir que Cooperativa Pascual sería un competidor de nicho, porque lo venden en poquitos lados. Entonces va dirigido a segmentos, pero sí pásanos ese documento, va a ser muy interesante ver cómo están las cosas ahora. Pero bueno, estábamos en esta definición o en esta distinción. Especialistas en nicho hasta 10%. O sea, no es que una empresa tenga el 10%, sino que el conjunto de pequeñas empresas puede tener hasta el 10% de mercado. Las seguidoras el 20%, las retadoras el 30% y los líderes en el mercado 40%. En ese sentido, hay 3 grandes estrategias competitivas para los líderes de mercado. La primera es expandir la demanda total de mercado. Y cuando estamos hablando de la demanda, ¿de qué estamos hablando? ¿De los productos? ¿De qué hablamos, Grecia, cuando hablamos de la demanda? Yo creo que sí es la demanda de los productos, ¿no? Sí, pero Para la los productos. demanda, quienes demandan son los consumidores. Sí, los consumidores. Bueno, entonces, cuando hablamos de expandir la demanda, aquí estamos implicando que vamos a tener nuevos clientes, ¿sí? Como una estrategia competitiva, ¿sí? Como lo decía Jessica, a través de llegar a más lugares, exportar o llegar a segmentos que no se llegaban, pero también por un mayor uso del producto de esos clientes. Como usos adicionales tenemos ¿cómo se llama bicarbonato de sodio, que ahora se usa hasta para limpiar, para quitar malos olores, para cuando tenemos una indigestión, etcétera. Usos adicionales, el cloro que se usaba para algunas cosas, pues ahora se usa para todo, para desinfectar, para los pies, bueno, se han adicionado usos. Entonces, de esta manera, bueno, hay una mayor demanda. Una segunda eje de las estrategias es
Proteger la participación que ya tiene la empresa en el mercado. Piensen en sus empresas, por favor. Piensen en Bimbo, piensen en Herdes, etcétera. Y aquí el texto nos habla de varios tipos de mercadotecnia o marketing, lo que llaman el marketing proactivo y el marketing defensivo. Sus empresas tienen, por supuesto, estrategias de marketing defensivo. Díganme una, por ejemplo, de Banorte. ¿Cuál sería una estrategia de marketing defensivo de Banorte? Una defensa de posición que intente ocupar como una mayor expansión en el mercado, una mejor posición en el mercado, igual en su estrategia de decir que es el único banco de México. Por ejemplo, y bueno, ya no es el único Banco de México porque Banco Azteca también es mexicano, pero Banco Azteca se dirige a otro nicho de mercado, ¿de acuerdo? En este caso, aunque el Grupo Salinas es un grupo muy poderoso, el Banco Azteca, que es un banco recién creado, pues es un banco que va a un segmento o a un nicho de mercado. No compite necesariamente con Bancomer o con Bank of America, que son bancos internacionales, o con HSBC. Se ha empezado a expandir a donde hay mexicanos en Estados Unidos, pero es más bien una estrategia de segmento de mercado, ¿de acuerdo? Ahora, en la mercadotecnia proactiva tendríamos, que es otro de los elementos que las empresas líderes usan sistemáticamente, tendríamos varios tipos de mercadotecnia que es importante recordar y que vienen en su libro. Proactiva, que quiere decir que la empresa se adelanta a lo que viene, que antes de que llegue una nueva tendencia, la empresa ya ha estado pensando, invirtiendo, investigando para posicionarse en el mercado. Reactiva es la que reacciona a las demandas que ya se presentaron en el mercado. Anticipativa es un componente de la proactividad y tiene que ver con esta parte de adelantarse, pero lo proactivo implica un marketing anticipativo y creativo. Anticipativo como IBM, ¿por qué? Si ustedes recuerdan, IBM en los 70s, 80s, 90s, pues era una de las principales marcas vendedora de computadoras, de hardware. Sin embargo, el mercado fue cambiando y fueron emergiendo otros competidores. Entonces IBM se transformó y se dedicó, por ejemplo, a los servicios. Y ahorita IBM es una empresa que otorga, que brinda, vende servicios para, como la nube, ¿no? Para que guarden información las grandes empresas, pequeñas empresas. Y en este sentido se anticipó, ¿sí? Otro tipo de marketing es el marketing creativo. Otro ejemplo de marketing anticipativo, pues es el de Pepsi. Esta agua que ustedes ven acá es H2O, pues es también una de las líneas de negocios de PepsiCo, ¿sí? Y en esta línea de negocios, pues ha sido muy exitosa. Y por acá han de ver ustedes un vejestorio que seguramente ni conocen. ¿Saben cómo se llama esto que estoy yo aquí, circulando con mi flechita? Son Walkman, ¿no? Es un Walkman que se ponían cassettes aquí antes, ¿no? Y bueno, pues esta es una estrategia de Sony, fue el primero que creó algo parecido, bueno, creó esto, incluso tienen un museo donde van poniendo toda la evolución de estos dispositivos, y con esto que hizo Sony, creó un nuevo mercado. Entonces, se anticipó y generó una solución para una necesidad que ni siquiera existía, ¿sí? Hoy en día, bueno, pues esto estaría superado por el streaming, por ejemplo, ¿no? Que ya tenemos incorporado en el teléfono. Ahora, en el lado derecho, en la parte de abajo, ustedes ven aquí una grafiquita que viene en su capítulo. En el eje de las Y's diría rentabilidad. Y aquí lo que nos dice, pues básicamente, es cuando hay una participación de mercado óptima. Fíjense, no siempre hay una participación de mercado óptima. Si estamos pensando que nos encontramos aquí, bueno, pues nuestra participación de mercado es muy baja,
¿sí? Si nos venimos aquí sería menos del 25% y en rentabilidad pues también sería muy baja. Cuando el producto viene en declive, pues otra vez vuelve a bajar nuestra participación de mercado y nuestra rentabilidad que queda acá. Entonces, en este punto, cuando tenemos el 50% del mercado, por ejemplo, y la rentabilidad más alta, es lo que se le llama participación óptima de mercado y es hacia donde quieren ir las empresas, ¿no? Una tercera estrategia es incrementar la participación de mercado, como les decía, a través de acciones antimonopolio que emprendieron muchas de las compañías de telefonía celular contra Telcel, por ejemplo. El costo económico que tiene que ver con esta gráfica que les enseño, evitar errores en las estrategias de marketing y también analizar los efectos que tiene el precio sobre la calidad real y percibida. ¿Por qué? Pues porque muchas empresas deciden bajar su precio, ¿sí? ¿Para qué? Pues para incrementar su compra, pero precisamente Kotler y Keller nos dicen que no necesariamente esto va a ser la estrategia correcta, ¿no? Y aquí, bueno, pues en esta tabla 11.1 ustedes pueden ver estas estrategias para incrementar el volumen de ventas, pues muy detalladas, ¿no? Aquí vemos qué hacer para ampliar la cantidad de usuarios y aquí qué hacer para incrementar el índice de uso entre consumidores. Piensen, por favor, en estas dos recomendaciones o en estas dos columnas en términos de su propia empresa, porque creo que todos trabajan con empresas líderes en el mercado. En ese sentido, bueno, pues convertir a los no usuarios. Esto obviamente nos ayuda a incrementar la demanda, ¿no? Convencerlos de que usen los servicios o los productos de la empresa que tenemos, entrar a nuevos segmentos de mercado, atraer a los clientes de la competencia. Por ejemplo, aquí Banorte podría entrar, pero muy fuerte, para captar más clientes que ahorita tiene, por ejemplo, Bancomer o Citibanamex, ¿no? En cuanto a incrementar el índice de uso, bueno, pues lograr que los consumidores usen el producto en más ocasiones, ¿no? Aquí el ejemplo que ponen es Campbell, la sopa Campbell, que era también usada como bocadillo y que ahora se puede usar, bueno, como sopa, y que ahora en muchas recetas se añade que para hacer pollo en salsa de champiñones, etcétera, ¿no? Lo mismo con el vinagre Heinz o con lo que les decía ahorita, el bicarbonato de sodio, ¿no? También lograr que los consumidores usen más productos en cada ocasión. Piensen ustedes cómo lo podrían lograr para Lego, para Starbucks, para Grupo Herdes, para cada una de las empresas, a ver cómo podemos lograr que tomen más, ¿sí? Café, que tomen más cerveza, pues no, ¿verdad? Porque no sería una buena práctica, pero por supuesto que Corona quiere también que se tomen más cervezas, ¿no? O lograr que se use el producto de una manera diferente, ¿no? Entonces es muy importante pensar en esta tabla y aterrizarla en recomendaciones específicas para su empresa. A ver si alguno de ustedes nos quisiera plantear un ejemplo de cómo podría lograr esto pensando en su propia empresa. Patti. ¿Cómo podría aplicar estas dos estrategias, profesora? O Sí, sea, ampliar o la una cantidad o de la usuarios. otra. Sí, ampliar la cantidad de usuarios o incrementar el índice de usos. Al incrementar el índice de uso, podría aplicarse como en la promoción del producto, profesora. Por ejemplo, en una página web está el blog y ya ve que comentan qué tan eficiente es el producto. Entonces podría servirnos para consumirlo. No, pero aquí no estamos hablando de promoción. Estamos Entonces, hablando estudiar de al consumidor. promoción asociada, por ejemplo, a que se use el producto de otra manera a la que no se usaba o en otros segmentos de mercado. Sí, claro que sí, todo tiene que ver con la promoción, pero adicionalmente, ¿qué se puede hacer? A ver, vamos a ver si América o Juan Manuel tienen otra idea y luego Alejandra. En el caso de Corona, pues tienen sus festivales culturales en la que, pues se organizan
con Corona, con el Festival de Corona, se organizan artistas para que vayan y den su show, y entonces también se le brinda a los usuarios que puedan consumir la cerveza. Entonces, no, o sea, por ejemplo, yo, una persona que no toma, o sea, que no iría a la tienda por unas caguamas o algo así, si yo voy a un festival, pues probablemente sí me compre una cerveza. Entonces, esto permite que gente que esté interesada en la música también pueda conocer el producto por medio del espectáculo. Sí, y esto es lo que se llama también estrategias de marketing de experiencias, y lo vamos a ver también posteriormente. Gracias. Juan Manuel. Sí, profesora. Bueno, ejemplificándolo con incrementar el índice de uso entre los consumidores, en el punto número 2, donde dice que lograr que los consumidores utilicen más productos en cada ocasión, durante la investigación encontramos que realizaron un estudio y encontraron que las latas de Herdes, como por ejemplo, si yo iba al supermercado y quería, como obviamente se están preparando los alimentos para la familia, no nada más para un individuo, obviamente requieren como que más cantidad, requieren como que latas con más, producto. Entonces, por lo tanto, sería implementar latas, pero con un mayor contenido de chícharos, de vegetales, para que pues, los consumidores utilicen más este producto. Y en el punto de lograr que los consumidores utilicen el producto de nuevas formas, recuerdo que también en las etiquetas verdes venían recetas, donde recuerdo una vez que venía que obviamente podías hacer, no sé, podías hacer mole o podías hacer un caldo de pollo, podías hacer, etcétera. Y también se podía hacer ensaladas, se podían hacer como que otros tipos de platillo, pero ya incluyéndolo con este tipo de vegetales, que es lo que se basa la marca Herdes. Entonces yo lo implementaría o lo ejemplificaría en esos dos apartados, profesora. Muy bien, muchas gracias, Juan. Alejandra. Bueno, sería la captación de información sobre el nuevo impacto del producto, ¿no? Por ejemplo, la maestra de taller nos dejó un video de Starbucks, de hecho. Captación de información sobre el nuevo producto. No, me refiero del impacto, ¿no? No, me refiero en específico a estas que estamos viendo aquí. O sea, cómo tu empresa puede convertir a los no usuarios, entrar en nuevos segmentos de mercados, atraer a los clientes de la competencia, lograr que los consumidores utilicen el producto de nuevas maneras. O sea, específicamente a esto. A ver, ¿qué podrían hacer ustedes con su empresa? Ahorita Juan Manuel ponía 2 ejemplos buenos. En el caso de Corona, pues también podría ser ese. O sea, en vez de vender la coronita chiquitita, pues vender una corona más grande, y así pues obligas al consumidor. Que el café chico de Starbucks, pues en vez de ser tan chiquito, nada más hubiera mediano y grande, por ejemplo. Claudia. Bueno, en este punto de lograr que los consumidores utilicen el producto de nuevas maneras, Lego implementó Lego Serious Play, donde organizaciones lo que hacían era que en equipos solucionaban los problemas organizacionales y también lo utilizan como un método de reclutamiento. Entonces ya no se ve simplemente como un juego, sino ya lo toman de una manera diferente, aplicado a las organizaciones. Ok, o sea, ampliaron su segmento de mercado. Sí, ahora se usa mucho, por ejemplo, en el design thinking, que es una estrategia también de creatividad y de solución de problemas. No sé si me explico, Alejandra, ¿sí queda un poco más claro a qué me refiero específicamente? Sí, ¿le puedo decir mi ejemplo que tenía? A ver. Bueno, era de una bebida un nuevo lanzamiento de una bebida que se llaman refreshers, que son como bebidas endulzantes, como refrescantes, y daban como la promoción de que se pueden ocupar como suplementos energetizantes naturales. Eso aplicaría como un nuevo uso del producto, o sea, ya no es solo una bebida refrescante, sino ahora sería también una bebida energetizante. Por ejemplo, sí, otro uso que ahorita se ha estado mucho publicitando es Coca-Cola para limpiar objetos, que si le mezclas con no sé qué, entonces la coca te sirve para limpiar hasta excusados, ¿no? Entonces, para destapar, ¿no? Como destapacaños, yo he visto eso. También. Entonces, fíjense, o sea, un producto original bastante alejado de lo que
de otros usos que se van descubriendo. Entonces, sí, efectivamente, bueno, pues por ahí tendríamos que empezar a pensar recomendaciones también para su propia empresa. Por ejemplo, un ejemplo clásico es el de Lego. Lego se solía comprar a los niños pues en su cumpleaños, en el Día del Niño y en Navidad. ¿Qué hacer para que se compre más sistemáticamente? Bueno, pues aquí nos dijo esta Claudia un ejemplo para que lo compren las empresas. O bien, por ejemplo, crear materiales educativos a través del Lego, qué sé yo. Entonces, bueno, también hay que estar pensando en estas alternativas para sus propios productos. Aquí hay un repaso de las estrategias defensivas del líder. Aquí estamos solamente con el líder, ¿sí? O sea, la empresa que tiene el 40% del mercado. Entonces, aquí, bueno, pues ustedes ya las leyeron, tenemos la defensa de la posición. Bueno, cuando tú tienes el mejor espacio y no quieres salirte de él, pues tienes que defenderte, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, a Bimbo. Nos habla el autor, los autores que también, el jabón Tide, que encuentran ustedes aquí, bueno, pues ha ocupado el liderazgo desde hace muchos años, igual que los pañales Pampers a nivel mundial. La defensa de flancos tiene que ver con defenderte en los frentes débiles. Y aquí yo pensaba, bueno, Herdes o la Costeña, o sea, ¿quién tiene liderazgo en verduras enlatadas? Cómo se defiende Herdes de sus flancos, de las partes más débiles, porque veíamos, por ejemplo, que la fortaleza de Herdes está en las mayonesas. Cómo se defiende, por ejemplo, de los otros productos que no son tan fuertes como las mayonesas. ¿Cómo podría defenderse? ¿Sí? A eso se refiere la defensa de flancos. O sea, yo estoy muy bien en un producto específico como los Pampers o Tide, pero en otros productos tengo que protegerme y usar mi posición precisamente para impedir el avance en otros productos y ver cómo me voy metiendo también en esos mercados. Tenemos también la defensa preventiva. Esta tiene que ver con, por ejemplo, hacer una penetración sistemática y fuerte. El ejemplo que ponen en el texto es el de Bank of America. Este banco no está en México, pero sí está en Estados Unidos, en Canadá. Lo que tiene es tantísimas sucursales que incluso a los banquitos locales pues les hace una competencia muy fuerte, porque encuentras un Bank of America casi en cada esquina, ¿no? Sería, por ejemplo, también similar con un nuevo producto de Microsoft, del cual tendrían que defenderse con mucha claridad, por ejemplo, Google, que está ahorita en el liderazgo, pero que puede ser socavada su posición por lo que haga Microsoft. Una defensa de contraofensiva nos ponen el ejemplo de Federal Express y UPS. ¿Alguno de ustedes lo recuerda? Ceci. Y UPS me suena que es como lo de es que creo que era una insecticida, algo así. No. ¿No? No. Hay que Entonces, ponerse a leer, Ceci. Juan Manuel, Sí, lo recuerdo, profesor. platícanoslo, por favor. Que de hecho, UPS comenzaba a hacer los envíos, empezaba a entregar las mercancías a través de aerolíneas, entonces estaba haciendo como a un lado a FedEx, entonces FedEx comenzó a implementar lo que UPS estaba haciendo, implementar flotillas de camiones que entregaran los paquetes por medio de camiones, como lo estaba haciendo su contrincante. Así es, o sea, empiezas a competir en el mismo terreno que tu competidor para ganarle también, ¿no? Y bueno, pues acá con una excelente flotilla, tiempos de entrega, acompañado de una buena estrategia de publicidad, pues tenemos que hay una importante penetración, ¿no? Tenemos la defensa móvil también a nivel de liderazgo y en ese terreno tenemos, por ejemplo, acá a British Petroleum, que como Pemex era una empresa que se dedicaba básicamente pues a la industria petroquímica, petróleo, etcétera, pero amplió su alcance de negocio hacia las energías limpias o nuevas energías. Entonces
se mueve de un segmento de producto a otro para abarcar mayor mercado, ¿no? Otro elemento importante, otra estrategia importante es la defensa de contracción. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues cuando las empresas dejan un mercado en el que eran rentables y se contraen porque ya no les es tan rentable. Y en este caso, pues el ejemplo que ponen en el libro es Sara Lee. El grupo Sara Lee pues tenía esta marca de pasteles, pero también eran los dueños de la marca Heinz, que entre otras cosas venden calcetines y medias, pero también detergentes. Pero bueno, esto ya cambió hoy en día. ¿Por qué? Pues porque Bimbo compró Sara Lee. Entonces, esto no es algo que sea de una vez y para siempre. Siempre tenemos que analizarlo en el tiempo porque va cambiando y un producto que era líder puede dejar el liderazgo y convertirse en seguidor porque llegó otro y lo quitó precisamente de esa posición de liderazgo. Por eso la mercadotecnia es algo que siempre se debe de estar cuidando, ¿no? Y en esta figura que ustedes encuentran en el capítulo, pues ven aquí todas las estrategias y cómo las usan precisamente las empresas líderes, ¿no? Aquí tienen su posición, se cuidan de los flancos también, vemos acá un flanco. En una estrategia móvil cambian de mercado para atacar, pero también tienen una estrategia preventiva y de contraofensiva y pues una que casi ninguna empresa quiere llegar a tomar, pero también puede tomar, pues es precisamente la de contracción. Hay otras estrategias competitivas, por supuesto, para los retadores, seguidores y de nicho. Aquí yo les preguntaría, ¿qué tipo de estrategia creen que usa Café el Jarocho? ¿Estrategia de empresa retadora, de empresa seguidora o de empresa de nicho? ¿Qué sería Café? Sería de nicho, De ¿no? nicho, ¿no? Así es de nicho. ¿Por qué? Pues porque básicamente está en la delegación Coyoacán, ¿no? Quizás haya uno en el centro, pero no estoy segura. O sea, las que encontramos están en Coyoacán. Pepsi, ¿qué seguiría? Ya les dije al inicio de la sesión. Retadora. Retadora. Sería retadora. Toyota, ¿qué sería? Yo creo que retadora también. Fue retadora en los 80s, 70s, 80s, cuando la marca empieza a penetrar el mercado, era retadora y la empresa líder era Ford. Acuérdense del Fordismo, de la línea Fordista y de la productividad a partir de sus métodos de producción de Ford, que es la primera compañía automotriz en Estados Unidos. Bueno, Ford fue líder en el mercado automotriz, no sé, de 1910 a 1960. Toyota empieza en los 70s como empresa retadora, pero hoy en día es una empresa líder en el mercado y Ford es la que se convirtió en una empresa retadora. ¿Por qué quise poner estas dos aquí? Para que vean esto. Las estrategias que tiene una empresa, en el 2020 puede ser una empresa retadora y en el 2021 ser una empresa líder o seguidora o de nichos, si tuvo que contraer su mercado, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto va cambiando, el mercado cambia constantemente. Y aquí pueden ver ustedes las estrategias de las empresas retadoras que ya las decían ustedes, ¿no? Ataque frontal, cuando queremos igualar el producto, de flancos, cuando hay que identificar los cambios que están generando vacíos y que nos permiten posicionarnos en un segmento geográfico, en un conjunto de necesidades no satisfechas, el ataque envolvente, por ejemplo, aquí estamos hablando, ponen Kotler y Keller como ejemplo, el software de Java, que es de uso libre, que en la UAM se usa muchísimo también en las instituciones públicas respecto a Microsoft, el ataque bypass, donde, por ejemplo, tienes tú diferentes productos que no están relacionados y entonces tú ganas posicionamiento, en el caso de Pepsi, a través, por ejemplo, de los jugos que tiene, de las aguas o bien del Quaker y no necesariamente a través de Coca-Cola. Pero cuando ya tienes un mercado
muy bien, digamos, agarrado, entonces tienen más oportunidades para penetrar en términos también de tus productos de cola, ¿no? Los ataques de guerrillas, cuando estás constantemente con ofensivas intermitentes, mucho pago de promoción, de propaganda, pero también pueden ser acciones legales, por ejemplo, para denunciar un monopolio o cuasi monopolio, entre otras cosas, ¿no? Entonces, estas son estrategias de empresas retadoras. Acá tenemos estrategias para empresas seguidoras. Aquí en la foto de abajo, pues son 2 Rolex, uno es verdadero, uno es falso. ¿Qué tipo de estrategia sería esta de los Rolex? Si alguien quiere explicar este concepto, por favor. A ver, ¿Es la falsificadora? Es la falsificadora, sí, efectivamente. Que prácticamente... ¿le puedo explicar? Sí, cómo no, pues las falsificadoras, tenemos, bueno, no sé si alguno de ustedes ha ido a la Cineteca alguna vez. Sí. Sí. Bueno, si salen por la parte de atrás, solía haber un montón de puestecitos donde vendían las películas que estaban exhibiendo, hasta en cajita, ¿sí? En cajita, con la reseña, con los créditos y todo, pero era una falsificación, ¿sí? Bueno, pues esta es una estrategia que se usa muchísimo en muchos productos y encuentras bolsas de marca, ropa de marca, etcétera. Y todas las grandes empresas siempre alguna parte de su mercado es capturado por estas empresas falsificadoras, donde incluso dicen que son de la marca y todo, pero la diferencia se ve en el precio, por ejemplo, ¿no? Y tienes un mercado pues seguro de menor precio. Estás falsificando todo, estás copiando básicamente, ¿no? Ese sería el falsificador, Gaby. ¿Cuál sería la diferencia con el clonador? Aquí tienen ustedes el ejemplo de Maizoro como clonador. ¿Cuál es la diferencia? Pequeñas variantes, ¿no? Así es. Que el producto puede ser igual. Maestra, tengo una duda. Sí. Por ejemplo, los productos que venden en estos sitios web como AliExpress, Alibaba y Wish, ¿son más falsificadores o clonadores? ¿O depende mucho el producto que sea? Pues fíjate que nunca me he Yo metido. le puedo ayudar con eso. A ver, ayúdame, Juan Antonio, porque yo no sé. Por una parte creo que es falsificadora, pero al mismo tiempo por otra parte creo que es clonadora, entonces no termino de darme cuenta. Fíjate que nunca, siempre es una no duda los eso. conozco. A ver, dime cómo se llaman los sitios. Alibaba es el chino, ¿no? Ajá. Pero de hecho, otros... AliExpress es ahora sí que como una pequeña subcompañía de Alibaba. Y Sí, Wish ambas son chinas. también creo que entra en el... Wish creo que también entra en ese grupo, si no mal recuerdo. Bueno, los voy a checar. Hay productos que son falsificadores y hay productos que son clonadores. Ahora sí que depende de la suerte que te toque, de lo que veas, etcétera. Pero esa era como mi pregunta. ¿Sería más falsificador, más clonador o definitivamente una mezcla de ambos? Fíjate son que no conozco esos clonadores. sitios. Bueno, aquí Juan ¿Clonadores? Antonio nos Sí, va a decir. ahí te va por qué. A ver, platícanos, ¿por qué son clonadores? Generalmente, a estos artículos que se ven en Wish, Alibaba o AliExpress, se les llama productos de etiqueta blanca. Estos productos de etiqueta blanca no tienen una marca como tal. Son emitidos por grandes fábricas al por mayor. Incluso tú puedes mandar que le pongan tu marca. Y esta misma estrategia que usan tanto Alibaba como AliExpress o Wish, que los ponen en sitios web, Amazon hace lo mismo con productos de etiqueta blanca. Los replica igual. Son meramente clonadores porque no es como que puedan sacar o falsificar ese mismo producto, porque ese es el producto definitivo, pero lo venden al por mayor a diferentes empresas. Y estas lo revenden al consumidor final. Okay. Entonces es un producto meramente del carácter clonador en ese aspecto, porque lo vas a encontrar con todas las marcas. Sería algo así como un producto genérico, entiendo. Sí, sí, básicamente. Maquilado por los chinos
y entonces ya cada empresa podría ponerle su marca, por decir alguna cosa. Sí, no necesariamente por los chinos, pero sí, generalmente todos los productos de etiqueta blanca son meramente de la industria china. Ah, muy bien. Gracias, Juan Antonio, por la aclaración. Gaby, ¿queda claro? Sí, ya, más claro. Es que leyendo la definición en el libro, pues yo dije, pues puede ser falsificador porque, como dice, y reproduce el producto y el envase. He visto que literalmente venden lo mismo, obviamente no está facturado en el mismo lado, no tienen las mismas licencias, pero al mismo tiempo dije, bueno, también puede ser clonador, pero tiene razón Juan Antonio, es más clonador definitivamente. Aunque bueno, yo he visto en general en los orientales, coreanos, japoneses, sobre todo coreanos y chinos, que hacen un uso bastante eficiente de las 4 estrategias de seguidores, y esto les ha permitido además posicionarse y ganar un lugar muy importante en los mercados internacionales. De O sea, hecho, ¿sí? ellos, profesora, la industria china Sí. se ha caracterizado por ser una empresa retadora y seguidora, porque Sí. analiza sus oponentes. De hecho, toda la cultura oriental como que tiene eso, desde los tren bala que llegan a Tokio y los mismos gobernantes de Tokio ponen ingenieros a armar los tren bala junto con el ingeniero estadounidense. Desde ahí empiezan a replicar todo el producto y a mejorarlo. Y lo Sí. mismo hace China. Sacan un producto como un Rolex y ellos ven toda la maquinaria para hacer un producto igual, o por ejemplo un iPhone chino que se venda más barato en su país. Sí, así es, y en ese sentido estaríamos hablando, por ejemplo, de adaptador. Incluso, bueno, pues yo les diría que y bueno, esto está documentado, no es una opinión personal. Todas las estrategias de calidad total que vienen, se supone, de Japón, en realidad, bueno, pues fueron llevadas de Estados Unidos hacia Japón en los 60s, pero se fueron mejorando, enriqueciendo y en ese sentido adaptando. Y luego pues las importamos de Japón. Entonces sí, las empresas asiáticas en general tienden mucho a la adaptación, que significa que copias pero mejoras, ¿sí? En ese sentido, pues el Toyota inicial, pues es una copia mejorada, que se fue mejorando mucho con los años, con tecnología, en vez de usar acero, empezaron a usar plástico, y bueno, pues los coches Toyota hoy en día son los que tienen una más alto precio de postventa en el mercado. O sea, un coche usado Toyota es el que mejor se puede vender en el mercado, junto con las marcas japonesas, ¿no? Y bueno, pues en la de imitación nos hablaban precisamente de esta empresa española Telepizza, que copia cuando en su momento Domino's empezó a repartir a domicilio y era pues una innovación. Hoy en día pues todo el mundo reparte a domicilio, entonces ya no es la gran innovación, pero bueno, pues estas son estrategias de seguidores. Y finalmente tenemos las estrategias de nicho, que mucho tienen que ver con las estrategias porterianas orientadas a un segmento de mercado. Puedes dedicarte a un nicho único o a diferentes segmentos de mercado. ¿Cómo? Pues con un producto o servicio de calidad, porque tienes un servicio extraordinario, porque te diriges a un tipo de consumidor especial, a una zona geográfica específica, etc.